Queridos amigos, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Muy bien, estamos ya en la segunda clase de la semana del 6 al 12 de enero del libro de Ven Sígueme, en esta oportunidad estudiando Doctrina y Convenios. ¿Sí? Vamos a estudiar hoy Doctrina y Convenios, la sección 1. Ya estamos en la lección número 2. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la presentación de la diapositiva. Como introducción tenemos lo siguiente. Según el manual de Ven Sígueme, que nos dice lo siguiente, ¿no? En noviembre de 1831, el profeta José Smith había registrado más de 60 revelaciones. Sin embargo, la mayor parte de los miembros de la iglesia no tenían acceso a copias de esas revelaciones. El profeta convocó a una conferencia en Hiram, Ohio, para hablar acerca de la publicación de las revelaciones de un libro que se iba a llamar el Libro de Mandamientos. Un comité de élderes hizo un borrador del prefacio del libro. Descontentos con el borrador, aquellos que asistieron a la conferencia solicitaron a José Smith que pidiera un prefacio al Señor. Tras pedirlo al Señor en oración, José recibió un prefacio por revelación. El prefacio del Señor al libro de mandamientos es actualmente la sección 1 de Doctrina y Convenios. Muy bien, vamos a hablar de algunos principios. Y justamente el primer versículo de Doctrina y Convenios, sección 1, empieza el Señor diciendo: escuchad, oh pueblo. Vamos a tratar el tema al respecto. ¿Sí? Escuchad, oh pueblo. El prefacio es la introducción de un libro. Presenta los temas y los propósitos del libro y ayuda a los lectores a prepararse para la lectura. El prefacio del Señor para Doctrina y Convenios cuenta en el versículo 6, que dice a continuación: el prefacio es, versículo 6, dice así: he aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos que les he dado para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. Así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Él mismo da su prefacio. Toda la sección 1 es el prefacio del Señor. ¿Qué más nos dice? ¿Qué significa oír la voz del Señor en estas revelaciones? Al respecto, en el versículo 14, dice lo siguiente: y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. Al respecto de este versículo, de no prestar atención a las palabras de los profetas y apóstoles, el Señor advirtió que aquellos que no escuchen su voz y las palabras de sus profetas y apóstoles serán desarraigados del pueblo de Dios. Ser desarraigado es estar separado del poder, de la influencia y de las bendiciones de Dios, y finalmente de su presencia. El presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia testificó de la bendición de dar oído al consejo de los profetas. Él dijo: no es cosa insignificante el tener un profeta de Dios entre nosotros. Grandes y maravillosas son las bendiciones que recibimos en nuestra vida
cuando damos oído a la palabra del Señor dada a nosotros por intermedio de Él. Cuando escuchamos el consejo del Señor expresado por medio de las palabras del presidente de la iglesia, nuestra respuesta debe ser positiva y pronta. La historia ha demostrado que hay seguridad, paz, prosperidad y felicidad cuando respondemos al consejo profético, tal como lo hizo Nefi de la antigüedad. Iré y haré lo que el Señor ha mandado. La hermana Carol F. McConkie, consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, enseñó la importancia de dar oído a las enseñanzas proféticas, incluso cuando pueda parecer inconveniente o poco popular. Nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos y desea que ellos sepan y comprendan su plan de felicidad. Por lo tanto, llama a profetas, quienes han sido ordenados con poder y autoridad para actuar en el nombre de Dios para la salvación de sus hijos. Hacemos caso a la palabra profética aun cuando pueda parecer inaceptable, inconveniente y difícil. De acuerdo con las normas del mundo, seguir al profeta puede ser poco popular, políticamente incorrecto o socialmente inaceptable. Pero seguir al profeta es siempre lo correcto. Cuando escuchamos las palabras de los profetas, edificamos nuestros hogares y nuestra vida sobre un fundamento seguro, la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué más vemos? O lo que significa escudriñar estos mandamientos registrados por el Señor mismo en versículo 37. Veamos lo que dice el versículo 37. Escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Acá tenemos una verdad que nos enseña. El Señor espera que estudiemos doctrina y convenios. Las profecías y las promesas del Señor son verdaderas y se cumplirán todas. Las palabras del Señor son verdaderas, ya sea que las pronuncien Él o sus siervos. Al respecto de escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos, ¿sí? El Señor dio testimonio de la veracidad de las revelaciones que se hallan en Doctrina y Convenios y exhortó a sus santos a escudriñar estos mandamientos. El presidente Brigham Young testificó: el libro de Doctrina y Convenios se les ha dado a los santos de los últimos días para que guíen sus pasos y sus acciones cada día. Así es que podamos guiar nuestras acciones y nuestros pasos de acuerdo a la voluntad del Señor transmitida por sus santos profetas. Y en esta oportunidad, el libro de mandamientos de Doctrina y Convenios. Las revelaciones dadas en este libro, al cual el Señor Jesucristo nos manda a escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y Él lo ha dicho. Y Él ha dicho además que las profecías y promesas que contienen este libro maravilloso de Doctrina y Convenios hoy, el libro de mandamientos, se cumplirán todas, absolutamente todas. Es para nuestros tiempos y es para los santos de los últimos días. Muy bien, ¿qué más tenemos? La sección 1 inicia con el llamado del Señor. Veamos al respecto. Nos dice en el versículo 1, escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente.
El Señor nos repite la palabra muchas veces en la sección de Doctrina y Convenios, o en las secciones de Doctrina y Convenios. ¿Qué significado tiene escuchar? Es prestar atención y obedecer. Tiene esos significados. Entonces, escuchar no solamente es oír, sino prestar atención y obedecer. ¿A quiénes está dirigido el libro de mandamientos? Está dirigido a todos los santos de los últimos días. Y el Señor dice que cuyos ojos están sobre todos los hombres, que debemos escuchar sus mandamientos en estos últimos días. En esta parte también dice, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar. ¿A quién se está refiriendo? En especial, hermanos y hermanas, a este continente americano. Si leemos desde Nefi en adelante, el Señor habla a este continente americano como las islas del mar. Y quiere que nosotros, los habitantes de las islas del mar, de este continente en especial, que en otras palabras la llama la Sión del Señor, quiere que oigamos juntamente. Pero no solamente a este continente, dice pueblos lejanos, escuchad también. ¿Quiénes son esos pueblos lejanos? El continente americano, el continente asiático, africano y Europa. También está dirigido este libro para ellos. Es por eso que él dice, escuchar, prestar atención, obedecer, pueblos lejanos y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Muy bien. Para poder comprender lo que significa escuchar, tenemos la historia de 3 hermanos. ¿Sí? Voy a ir al manual de Doctrina y Convenios, ¿sí? Que lo tenemos aquí. Y voy a dar lectura, ¿sí? Voy a dar lectura a este relato, la historia de los 3 hermanos. Bien, voy a ir a la lectura. Empieza así. Y nos pide que meditemos sobre la siguiente experiencia de 3 hermanos que fueron protegidos del peligro porque hicieron caso a una advertencia de su padre. Veamos. A Mike y a sus hermanos pequeños Eric y Tom les gustaba caminar por la montaña con su padre. El padre siempre decía que conocía las montañas como la palma de la mano. Había crecido recorriendo los mismos caminos con su propio padre, que era pastor. Un día de verano, los niños estaban entusiasmados por llegar al final de la ruta, que era una pradera alta cubierta de hierba fresca y verde y flores de casi todos los colores. Así que empezaron a correr entre los árboles a toda velocidad. Aunque estaban cansados por su caminata matinal, estaban desesperados por irrumpir en la pradera. «Deténganse cuando lleguen a la pradera», exclamó su padre mientras se alejaban. «Me reuniré con ustedes allí». Salieron corriendo, cada uno de ellos intentando adelantar a los otros 2. Olvidaron las instrucciones de su padre. Corrieron en círculos por la hierba profunda, saltando y esquivándose, gritando y persiguiendo entre ellos. Entonces Eric tuvo una idea. «Hagamos una carrera hasta el final de la pradera». Tom dudó, porque no podían ver el final del claro debido a una frondosa colina que les tapaba la vista. Pero Mike no estaba preocupado. «Creo que es la misma pradera a la que fuimos el verano pasado»,
aseguró a sus hermanos. Se colocaron junto a los árboles. En sus marcas, gritó Eric. ¡Listos! ¡Fuera! Mike podía sentir el viento fresco en las mejillas y el cabello. Mientras más rápido corría, más rápido sentía el viento. Pronto se colocó en primer lugar en la carrera. Tenía la sensación de que podía seguir corriendo eternamente. ¡Alto!, exclamó una atronadora voz detrás de ellos. Los tres niños se detuvieron de inmediato. Se giraron y vieron a su padre correr hacia ellos desde el otro extremo de la pradera. «Vengan acá a mi lado», les dijo su padre, con más suavidad esta vez. Los niños obedecieron y atravesaron juntos la pradera. Al llegar a la parte de arriba de la pequeña colina, su padre se detuvo de repente. A solo unos pasos de ellos se abría un escarpado precipicio de unos 8 o 9 metros de profundidad. Si hubieran seguido corriendo, les habría resultado imposible detenerse a tiempo. «Quizás habríamos muerto», dijo Mike en voz muy baja. «Quizás, pero me alegro de que se detuvieran, aunque no me dio tiempo de explicarles el motivo. A veces hay que obedecer primero y preguntar después. Sobre todo si otra persona sabe lo que va a suceder y uno no sabe», dijo Mike. Si alguna experiencia similar tuvieron ustedes, ¿cómo respondieron? ¿Sientes gratitud por el esfuerzo que hizo esa persona por avisarte? ¿Por qué sí o por qué no? Muy bien. Estudiemos el manual de Ven, sígueme. Principio 2 que estudiaremos. El Señor habla a través de sus siervos, incluidos los profetas de los últimos días. Para ello estudiaremos Doctrina y Convenios, la sección 1, los versículos del 4 al 6, el del 23 al 24 y del 37 al 39, respectivamente. El Señor habla a través de sus siervos, incluidos los profetas de los últimos días. La sección 1 comienza y termina con la declaración del Señor de que Él habla por medio de sus siervos escogidos. Veamos. Versículo 4. Y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos a quienes he escogido en estos últimos días. E irán y no habrá quien los detenga, porque yo el Señor los he mandado. He aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos que les he dado, para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué más leemos? Versículos 23 y 24. Para que la plenitud de mi evangelio sea proclamado por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Estas palabras son las palabras del Señor Jesucristo, del Dios de Israel. ¿Cuál es el objetivo de su prefacio? ¿Cuál es el objetivo del libro de mandamientos o doctrina y convenios? Para que la plenitud del Evangelio de Jesucristo sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Viene a mi mente, los más débiles y sencillos, podríamos decir, son nuestros misioneros y misioneras que tienen entre la edad de 18 años hasta los 25 años. En gran manera, los jóvenes salen
y son llamados a una misión cuando cumplen 18 años. Son jóvenes, sin mucha experiencia, quizás son los más débiles y sencillos. Cualquiera que conozca a los misioneros podrán certificar y dar credibilidad de ello, porque en sus palabras, en su manera de ser, en su conducta son débiles y sencillos. Pero con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, testifican de Jesucristo. Continúa en el versículo 24 el Señor, diciendo, he aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad. ¿A quién se está refiriendo? A los profetas de esta última dispensación. Según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento. No somos eruditos los que proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Quien les habla no es un erudito. Tiene muchas dificultades al expresarse. Algunas palabras, algunas letras no las pronuncio correctamente. Y esto hace alusivo que el Señor llama a los débiles y sencillos a proclamar su evangelio, a hablar. ¿Y cuál es el fin? Que alcancemos entendimiento. Entonces se dieron a mis siervos en su debilidad. Al respecto, en el manual de institutos encontramos estos pasajes. El Señor dijo que dio mandamientos y revelaciones a sus siervos en su debilidad según su manera de hablar. Al explicar la naturaleza de la revelación que comunican los seres divinos a los hombres mortales, el presidente Brigham Young enseñó: las revelaciones de Dios, tal como las hemos recibido, contienen doctrinas y principios correctos, pero es imposible que los pobres, débiles, humildes, viles y pecadores, habitantes de la tierra, reciban una revelación del Altísimo en toda su perfección. Él tiene que hablarnos en una forma que se amolde a nuestra capacidad. El elder Marlin K. Jensen de los 70 explicó que el profeta José Smith consideraba que las revelaciones manuscritas eran sus mejores esfuerzos por captar la voz del Señor cuando condescendía en comunicarse en lo que él llamaba el lenguaje retorcido, entrecortado, incoherente e imperfecto del hombre. Algunos de los primeros miembros de la iglesia criticaron el lenguaje de las revelaciones sin comprender que la veracidad de las enseñanzas que se encontraban en ellos no se refería a la ortografía, la puntuación o la gramática. A medida que las revelaciones se preparaban para su publicación, José Smith y otros bajo su dirección hicieron cambios y correcciones en algunas partes del texto a fin de aclarar la redacción y la intención de las revelaciones. Ya en noviembre de 1831, en una conferencia de la iglesia, se concluyó que José Smith corrija aquellos errores o fallos que pudiesen descubrir mediante el Santo Espíritu al revisar las revelaciones y también la plenitud de las Escrituras. El profeta José Smith, sin embargo, entendía que las revelaciones del Señor están sujetas a enmiendas o ampliaciones conforme el Señor continúe revelando su verdad. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Proseguimos. Versículo 38. El Señor continúa hablándonos. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpe. Y no me disculpo.
Y aunque pasaron los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida. Sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos es lo mismo. Este versículo es un dominio de escrituras. Les invito, hermanos, a que podamos juntamente aprender semana a semana o cuando toque o corresponda un dominio de escritura en la semana que podamos aprender. El dominio de escritura para esta semana es el versículo 37 y 38. Que podamos aprender. ¿Sí? Muy bien. Al final practicaremos. Sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. ¿Qué significa para nosotros? El Señor revela sus palabras y advertencias por medio de sus siervos escogidos y llamados. Cuando los profetas hablan como siervos autorizados del Señor, es como si el Señor mismo hablara. El elder M. Russell Ballard enseñó: en mi ministerio he descubierto que aquellos que se han perdido o confundido por lo general son aquellos que con más frecuencia han olvidado que cuando la primera presidencia y el coro de los 12 hablan con una voz unida, es la voz del Señor. Para ese momento, el Señor nos recuerda. Sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. El elder Todd Christopherson explicó cómo se da a conocer la voz del Señor a sus profetas y apóstoles. El presidente de la iglesia puede anunciar o interpretar doctrinas basadas en la revelación que haya recibido. La interpretación doctrinal también se puede recibir por medio del consejo combinado de la primera presidencia y del quórum de los 12. Las deliberaciones en consejo incluirán con frecuencia la consideración de los libros canónicos, las enseñanzas de los líderes de la iglesia y las prácticas anteriores, pero al final el objetivo no es simplemente lograr el consenso entre los miembros del consejo, sino la revelación de Dios. Es un proceso en el que se toma en cuenta tanto la razón como la fe para obtener la disposición y la voluntad del Señor. Sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo, ha dicho el Señor. Tercer principio que estudiaremos. La restauración me ayuda a hacer frente a los desafíos de los últimos días. Para ello estudiaremos Doctrina y Convenios. Seguimos en la sección 1, los versículos de 12 a 30 y del 34 al 36. Veamos lo que el Señor nos dice en estos versículos. Pero antes al respecto, el elder Joseph B. Whirling del Quórum de los 12 Apóstoles dijo lo siguiente y nos recordó lo siguiente. El 26 de diciembre del 2004, un violento terremoto azotó la costa de Indonesia, provocando un maremoto fatal que acabó con la vida de más de 200,000 personas. 200,000 personas. Fue una terrible tragedia. La vida de millones de personas cambió en un solo día. Sin embargo, hubo un grupo de personas que no tuvo ni una víctima, a pesar de que su aldea quedó destruida. ¿Por qué? ¿Sabían que se avecinaba un maremoto? Los Moken viven en aldeas en islas de las costas de Tailandia y Birmania. Son pescadores y su existencia depende del mar. Durante cientos, tal vez miles de años, sus antepasados han estudiado el océano y transmitido sus conocimientos de padres a hijos. Algo de lo que se preocuparon en particular de enseñar fue que ¿qué hacer en caso de que las aguas del océano retrocedieran? Según sus tradiciones, cuando eso sucediera, el labón o la ola que se come a la gente no tardaría en llegar. Cuando los ancianos de la aldea
vieron las terribles señales, comenzaron a gritarles a todos que debían correr hasta alcanzar un terreno más elevado. No todos les prestaron atención. Un viejo pescador dijo: ninguno de los muchachos me hizo caso. De hecho, hasta su propia hija lo llamó mentiroso. Pero el viejo pescador no desistió hasta que todos se hubieron ido de la aldea y ascendido a un terreno más elevado. Y todos ellos, los que siguieron a los ancianos y subieron a ese terreno más elevado, fueron salvos. La restauración me ayuda a hacer frente a los desafíos de los últimos días. En la sección 1 de Doctrina y Convenios, el Señor explica por qué restauró su evangelio. Veamos los versículos 12 al 23. Preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. ¿Qué nos pidió en el año 1830 al 32? Desde hace prácticamente ya casi 200 años, el Señor nos ha pedido que nos preparemos. Y cuando el Señor repite un verbo, es que le da énfasis y que debemos estar preparados. Preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Y la ira del Señor está encendida, y su espada es limpiada en el cielo, y caerá sobre los habitantes de la tierra. Versículo 14. Y será revelado el brazo del Señor. Y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. Serán desarraigados, serán separados de la presencia del Señor. Porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. No buscan al Señor para establecer su justicia. Antes, todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya substancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande que caerá. ¿Qué significado tiene que el Señor nos haya dicho: todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios? Tal como se haya registrado en este inspirado prefacio de las revelaciones que se encuentran en Doctrina y Convenios, el Señor describió algunas de las condiciones inicuas y apóstatas que existen en el mundo, a causa de que todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios. El elder D. Todd Christopherson del Quórum de los 12 Apóstoles ilustró la forma en que las personas hacen eso hoy en día. Veamos. Las sociedades en las cuales muchos vivimos nos han fomentado la disciplina moral durante más de una generación, enseñando que la verdad es relativa y que cada uno decide por sí mismo lo que es correcto. Los conceptos como el pecado y lo malo se han condenado llamándoles valores de criterio. Como lo describe el Señor, todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios. Como consecuencia, la autodisciplina se ha corroído y las sociedades tienen que mantener el orden y la urbanidad por obligación. En este mismo versículo nos habla acerca de la Babilonia la Grande. El Señor se refirió al mundo inicuo como Babilonia la Grande, a este mundo donde vivimos. Debido a la mundanalidad
y a la corrupción de la antigua Babilonia, y a causa de que era un lugar al que se llevaron a los hijos de Israel y donde se los mantuvo cautivos. A menudo se utiliza Babilonia de modo figurado en las escrituras para representar el pecado y la maldad del mundo, así como el cautiverio espiritual que puede imponer sobre los hijos de Dios. El elder David R. Stone de los 70 describió Babilonia y su influencia perversa en la actualidad. Hoy no hay una ciudad en particular que representa a Babilonia, la cual existió en los tiempos del antiguo Israel. Una ciudad que se había vuelto sensual, decadente y corrupta. El edificio principal de la ciudad era un templo dirigido a un dios falso, al cual se lo suele llamar Bel o Baal. Adoraban al mismo Satanás. Sin embargo, esa sensualidad, corrupción y decadencia y el adorar dioses falsos son hechos comunes en muchas ciudades dispersas, grandes y pequeñas, de este planeta hoy en día. Demasiadas personas del mundo han llegado a asemejarse a la Babilonia de antaño al andar por su propio camino e ir en pos de un Dios, cuya imagen es la semejanza del mundo. Cuya sustancia es la de un ídolo que envejece y perecerá en Babilonia. Si Babilonia la grande caerá. Y caerá, porque el Señor lo ha dicho. El Señor ha dicho que sus santos deben salir de Babilonia, del mundo actual. Versículo 17. Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José, mi hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿Cuáles son esas calamidades que sobrevendrán? Veamos. Preparar al mundo para las calamidades que sobrevendrían. El Señor nos dio la advertencia. Estamos advertidos. Con precisión divina, Dios llamó al profeta José Smith para ayudar a preparar al mundo para las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra. El elder Robert D. Hales, del coro de los 12 apóstoles, enseñó que al dar oído a las palabras de los profetas, podemos evitar las calamidades de estos últimos días. Podemos evitar las calamidades de los últimos días si prestamos atención, oído a las palabras de los profetas de hoy. Si escucháramos a los profetas de hoy, la pobreza sería reemplazada por el cuidado amoroso del pobre y del necesitado. Si se obedecieran la palabra de sabiduría y la ley de la pureza sexual, se evitarían grandes y serios problemas de salud. El pago del diezmo nos bendeciría y tendríamos lo suficiente para cubrir nuestros gastos. Si siguiéramos el consejo de los profetas, tendríamos una vida terrenal libre de innecesario dolor y de autodestrucción. Eso no quiere decir que no tendremos problemas, porque igual los tendremos. No quiere decir que no seremos probados, porque lo seremos. Pues eso es parte del propósito de esta vida. Pero si escuchamos el consejo de nuestro profeta, tendremos más fortaleza y podremos sobrellevar las pruebas de esta etapa mortal. Tendremos esperanza y gozo. Principio que aprendemos hasta aquí. Debido a que el Señor sabía de las calamidades que sobrevendrían en los últimos días, llamó a José Smith a ser su profeta y le dio revelaciones y mandamientos. El Señor Jesucristo no nos dejaría solos. Por amor a nosotros, a los santos de los postreros días, profetizaron en todas las escrituras
del Antiguo Testamento, el Señor levantó un profeta hoy en día. Llamó a José Smith a ser su profeta y le dio revelaciones y mandamientos para ser advertidos, para poder consolarnos, para estar en lugares santos, para ser preservados por el poder del Espíritu Santo, por los santos ángeles celestiales, que vienen actuando en beneficio, podríamos decir, de casi todos los santos. Versículo 18. Y también a otros di mandamiento de proclamar estas cosas al mundo. Y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. ¿Quiénes son otros? Algunos otros, los que el Señor conoce, le dio un mandamiento para proclamar estas cosas al mundo. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino su confianza en el Dios de Israel, Jesucristo nuestro Señor, el Dios de los ejércitos celestiales. Versículo 20. Sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Y eso es lo que viene haciendo en la actualidad la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Todos los presidentes, reyes, han sido visitados por nuestro amado profeta, salvo en aquellos países que no le permiten ingresar. Pero casi en la totalidad de los más de 196 países los han visitado. Han cumplido con este mandamiento que el Señor les ha dado y que está escrito aquí. ¿Con qué motivo? Para que nuestra fe aumente, para que la fe en el Señor Jesucristo aumente en la tierra, para que se abran las puertas de las naciones, para que se predique el Evangelio restaurado del Salvador Jesucristo, para establecer un convenio sempiterno con aquellos pueblos, con aquellas personas. Se están abriendo puertas de muchas naciones para la construcción de templos. Las profecías que el Señor ha dicho y sus promesas se cumplirán todas. Y se vienen cumpliendo. El Señor sabía que en nuestros días habría desafíos difíciles. En los versículos 24 al 30, del 34 al 36, al leerlos, estos versículos nos ayudarán a sentir paz y confianza a pesar de esos desafíos por los que estamos pasando, pasaremos. Leamos juntos. He aquí soy Dios y lo he declarado. Estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento. Versículo 25 al 27. Y para que cuando errasen fuese manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados, para que se arrepintieran. Al respecto es importante poder decir lo siguiente, para que cuando erremos
fuese manifestado en nosotros el deseo de arrepentirnos. El saber que si erramos, Dios nos perdona. Y esa es la bendición que tenemos. A veces erramos, pero tenemos el don del arrepentimiento para arrepentirnos. Y si nos arrepentimos sinceramente, somos limpiados de ese pecado y ese error. Y para que cuando buscasen sabiduría, que nos falta a todos, fuésemos instruidos por la palabra del Señor transmitida a través de sus profetas y por el mismo Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y para que cuando pequemos, fuéramos disciplinados para que nos arrepintiéramos. Y todo ello por amor a nosotros. Versículos 28 y 29 leemos. Y para que cuando fuesen humildes, fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto y recibieran conocimiento de cuando en cuando. ¡Qué bendición! Y para que mi siervo José, mi hijo, después de haber recibido los anales de los nefitas, tuviera el poder para traducir el libro de Mormón mediante la misericordia y el poder de Dios. Comprendemos el recibir el poder para traducir el libro de Mormón mediante la misericordia y el poder de Dios. ¿Lo comprendemos? José Smith recibió del ángel Moroni los antiguos anales a los que hace referencia en Doctrina y Convenios 1.29, como los anales de los nefitas. Para cuando el libro de Mormón salió a luz, el joven profeta no sabía ningún otro idioma aparte del inglés. Por tanto, su capacidad para traducir el libro de Mormón la recibió como un don misericordioso que se otorgó mediante el poder de Dios. Él tradujo el libro de Mormón por el poder de Dios. Por eso el libro de Mormón para nosotros es escritura sagrada, porque es de Dios. Versículo 30. Y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente. El Señor no está complacido individualmente con cada uno de nosotros, con algunos quizá, y cada uno lo podemos saber. ¿Qué se refiere el Señor cuando dice para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad? El Señor dio poder a sus santos para establecer su iglesia y hacerla salir de la oscuridad. El elder Neal A. Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó el significado de esa expresión. Él dijo: el velo de oscuridad que se cernía sobre la iglesia está dando paso a la visibilidad. La oscuridad denota lo que por lo general es desconocido y apartado de todo centro de actividad. Por lo tanto, lo que es oscuro con frecuencia es mal entendido. El Señor describió la manera en que Él hará salir su obra de la oscuridad y de las tinieblas. De manera que, como fue previsto, Cristo y su obra se están convirtiendo en una luz que no puede esconderse por más tiempo. Esta luz lo verá todo el mundo. Todo el planeta Tierra verá esta luz. Y muchos de los santos de los últimos días tenemos esta luz.
Hasta esta parte se viene cumpliendo la profecía dada al Señor hace casi 200 años. Por supuesto, lo que el Señor ha dicho, Él lo ha dicho. Y no se disculpa de ello. Aunque pasaron los cielos y la tierra, su palabra no pasará, sino que toda será cumplida. La única iglesia verdadera y viviente sobre la paz de toda la tierra. ¿Es la iglesia donde estamos? Veamos. El Señor testificó claramente que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. No hay otra iglesia. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de los santos de los últimos días. El presidente Herbert B. Eyring de la primera presidencia explicó una razón por la que es la única iglesia verdadera. Veamos. Al sostener al profeta y a las otras autoridades generales, hemos visto y sentido la evidencia de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es verdadera y viviente. Esta es la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, ya que en ella están las llaves del sacerdocio. Solo en esta iglesia el Señor ha depositado el poder para sellar tanto en la tierra como en el cielo, tal como lo hizo en la época del apóstol Pedro. Esas llaves se restauraron a José Smith, a quien luego se le autorizó conferirlas a los miembros del Quórum de los 12. El elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó además cómo la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es tanto verdadera como viviente. Él dijo: el Señor ha declarado que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Esta iglesia restaurada es verdadera porque es la iglesia del Salvador. Él es el camino y la verdad y la vida. Y es una iglesia viviente debido a las obras y los dones del Espíritu Santo. Cuán bendecidos somos por vivir en una época en la que el sacerdocio está sobre la tierra y podemos recibir el Espíritu Santo. Debido a que la iglesia es una iglesia viviente, guiada y dirigida por el Señor mediante el Espíritu Santo, continúa creciendo y adaptándose a las circunstancias y condiciones cambiantes del mundo por medio de la revelación continua de Dios a sus profetas. El testimonio del Señor, en el que declara que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera y viviente, no significa que otras iglesias no posean algo de la verdad. No significa que otras iglesias que nosotros conocemos, que testifican de Jesucristo, que hablan de Cristo, no posean algo de la verdad, y somos testigos. Posean algo de verdad o medias verdades, ya que la plenitud del Evangelio contienen cuando están juntas la Biblia y el libro de Mormón. Hacen la plenitud del Evangelio de Jesucristo, profetizada por el profeta Ezequiel, que en los últimos días estarían en nuestras manos el palo de Judá, el palo de Efraín. ¿Cuál es el palo de Judá? La Biblia, la Torá, el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el palo de Efraín? El libro de Mormón, el libro de mandamientos o doctrina y convenios, el libro de Moisés, el libro de Abraham. Juntos contienen la plenitud del Evangelio de Jesucristo. El libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Testifico de ello. El presidente Boyka Packer, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó: eso no quiere decir que las iglesias, todas ellas, estén completamente desprovistas de toda verdad. Tienen algo de verdad, algunas de ellas una buena porción. Tienen cierta forma de piedad. En numerosos casos no hay falta de devoción en el clero ni en sus adherentes.
y muchos de ellos practican notablemente bien las virtudes del cristianismo. No obstante, están incompletas, pues según la declaración misma del Señor, enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Ahora bien, no decimos que otras iglesias estén en error, más bien están incompletas. La plenitud del Evangelio se ha restaurado. El poder y la autoridad para obrar por el Señor están con nosotros. El poder y la autoridad del sacerdocio descansan sobre esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con el cual el Señor está bien complacido, hablando a la iglesia colectiva, pero no individualmente. Esforcémonos porque el Señor esté complacido con nosotros. Guardemos los convenios, los mandamientos que el Señor nos ha dado. Seamos siervos útiles. Seamos siervos amorosos, amables, fieles y leales al Señor Jesucristo, a nuestro mejor amigo, y a que Él nos llama mis amigos. Versículo 34. Y de nuevo de cierto os digo, oh habitantes de la tierra, yo el Señor estoy dispuesto a hacer saber estas cosas a toda carne, porque no hago acepción de personas, y quiero que todo hombre sepa que el día viene con rapidez. La hora no es aún, mas está próxima, cuando la paz será quitada de la tierra, y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. Estamos viviendo estos tiempos, mas está próxima. La paz será quitada de la tierra, ha sido quitada la paz de la tierra. Estamos en conflictos. Si no es de guerras, es de vandalismo o de corrupción. Pero todo está en conflicto. Todos los países estamos viviendo en conflicto. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Que el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. ¿Y cuál es su propio dominio? El planeta Tierra. Este mundo. La Babilonia la Grande. Que caerá junto con él. Versículo 36. Y también el Señor tendrá poder sobre sus santos. Y reinará en medio de ellos y bajará en juicio sobre Idumea, o sea, el mundo. El Señor tendrá poder sobre sus santos, así como el enemigo de nuestras almas tiene poder sobre el mundo. Aquí el Señor nos da esta promesa, que el Señor tendrá poder sobre sus santos y reinará en medio de nosotros. Para ello, que podamos ser dignos, mantenernos puros, para que el Señor esté en medio de nosotros y nos dé su poder. ¿Por qué? Porque Él bajará en juicio sobre Idumea, o sea, el mundo. Proseguimos. El último principio que estudiaremos. El Señor hace uso de los débiles y sencillos para efectuar su obra. Les invito, hermanos, a que puedan leer Doctrina y Convenios de la sección 1 en los versículos del 19 al 28. ¿Sí? Ahí. Vamos a ver.
El Señor hace uso de los débiles y sencillos para efectuar su obra. Mientras leas Doctrina y Convenios en los versículos precedidos, podría reflexionar sobre lo que significa ser un siervo del Señor. Hacerte estas preguntas o contestar a estas preguntas. ¿Qué características desea el Señor que tengan sus siervos? ¿Qué logra el Señor a través de sus siervos? ¿De qué forma se están cumpliendo las profecías de esos versículos en todo el mundo y en tu vida, en nuestras vidas? Veamos un video que hace referencia a este principio, los débiles y sencillos. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro año de estudio de doctrina y convenios con Ven Sígueme. Espero que tengan un buen comienzo. Espero que sus ojos estén abiertos para notar cosas que no han visto antes, o, si es la primera vez que leen doctrina y convenios, que realmente lo disfruten. Al comienzo de Doctrina y Convenios 1, hay un versículo que me brinda esperanza y consuelo. Deseo que a ustedes también. Doctrina y Convenios 1:23 dice: para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Hay muchas cosas que me encantan en estos versículos, y la principal es la idea de que lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, y que la plenitud de su evangelio será proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes. Lo asombroso de esto es que puede consolarnos a todos, porque nos percibimos como los débiles y sencillos. Debe haber sido extraordinario para José hallar consuelo en la idea de que los débiles y sencillos pueden hacer esta obra. Debe haber sido notable para él ver cómo parte de la descripción de su misión se desplegaba ante él. ¿Con qué fin? Para que también la fe aumente en la tierra. Versículo 21. Versículo 22. Para que se establezca mi convenio sempiterno. Reconozco que muchos profetas antiguos se han sentido abrumados. Enoc, Moisés, Juan el Bautista y el mismo José. Recientemente se me extendió un llamamiento que me abrumó por completo. En realidad, me sentí más que abrumado. Y la idea, la verdad de que la plenitud de su evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra es muy consoladora. En verdad espero que lo sea para ustedes, ya sea que estén enseñando este año y se sientan un poco presionados o abrumados, o que aún no tengan el hábito de la lectura, lo que en sí es abrumador. Ruego que reciban consuelo, energía y vitalidad al leer estas maravillosas secciones y aprendan de los inicios de nuestra historia y de estas primeras revelaciones. Espero que escuchen la voz del Salvador al estudiar Doctrina y Convenios. Está allí, en todo el libro. Escuchamos su voz de muchas maneras, y esta es una oportunidad para hallarla, reconocerla, escucharla y disfrutarla al estudiar juntos. Espero que en verdad disfruten este año de aprendizaje y descubrimiento, y les comparto esta reflexión. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido las siguientes verdades y principios. Si escuchamos y obedecemos al Señor, podremos escapar de los juicios que vendrán sobre el mundo. Debido a que el Señor sabía de las calamidades que sobrevendrían en los últimos días,
llamó a José Smith a ser su profeta y le dio revelaciones y mandamientos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la tierra. Si nos arrepentimos y guardamos los mandamientos del Señor, entonces seremos perdonados. El Señor espera que estudiemos doctrina y convenios. Las profecías y las promesas del Señor son verdaderas y se cumplirán todas. Las palabras del Señor son verdaderas, ya sea que las pronuncien Él o sus siervos. Sé que las palabras que hemos estudiado es la voz del Señor. Y me regocijo en esta sección donde el Señor habla y nos habla. Habla a todo su pueblo, a su iglesia. Nos habla a todos nosotros. Hermanos, hermanas, que podamos estudiar este maravilloso libro de Doctrina y Convenio, el libro de los mandamientos, ya que es la revelación dada del Señor Jesucristo a través de su profeta José Smith. Contiene la palabra del Señor Jesucristo para nosotros, para todo el mundo, para toda la tierra. Si escuchamos estas palabras y las obedecemos, seremos muy bendecidos. Les insto, hermanos, también a que podamos aprender en cada semana o cuando nos invite el manual de Ven, Sígueme, el dominio de escrituras. En esta ocasión vamos a estudiar y prepararnos para aprender lo escrito por el Señor o lo revelado por el Señor, que está en la sección 1, versículos 37 y el 38. Que me he esforzado por aprenderlo en estos días. Y que dice así: escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos. Y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo el Señor he dicho, yo le he dicho y no me disculpo. Aunque pasaran los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que todo será cumplida. Sea por mi propia voz o la voz de mis siervos, es lo mismo. Que podamos aprenderlo, que nos va a ayudar en los momentos difíciles, para no perder nuestro testimonio del Salvador Jesucristo. Como dijo el profeta, se vienen días maravillosos. Veremos días difíciles en la tierra, en el mundo, en Babilonia. Pero también vendrán días maravillosos para nosotros si estamos al lado del Señor, al lado de nuestro mejor amigo Jesucristo. Testifico que esta es la iglesia de Jesucristo, que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Testifico que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia. Testifico que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, revela su palabra a sus profetas de hoy. Y también testifico que José Smith fue llamado por el Señor Jesucristo como su profeta, viviente, vidente y revelador en estos últimos días. Testifico
que el libro Mormón, Doctrina y Convenios, es la palabra y contienen la palabra del Señor Jesucristo. Sé que mi Padre Celestial vive. Es el Dios de todo el universo. Jesucristo, sé que Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. Es el Mesías, es el Dios de Israel, que vino a los suyos, vivió entre ellos, mas no le reconocieron. En su pueblo, en su propio pueblo, entre sus amigos, vivió, le dieron muerte, pero al tercer día resucitó y está en los cielos. Y testifico que Él viene pronto y que debemos estar preparados para recibirlo. Testifico de estas cosas, sabiendo que son verdad. En el santo y sagrado nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas. Gracias por su atención. Shalom, hermanos. Shalom. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.